buenas tardes, sí, ahora sí. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido. De nuevo, lleno total. Agradezco muchísimo la atención que está teniendo este ciclo, no tanto por mí como por los temas con los que estamos tratando hoy. Hoy vamos a hablar de Irán. En esta última sesión del ciclo Crecer en medio de control llegaremos a Irán, un país de contrastes donde las mujeres viven bajo una inmensa vigilancia política y social, pero donde también florecen muchos movimientos culturales, artísticos y feministas de enorme vitalidad. En este cierre de ciclo nos adentramos en la tensión entre el control y la emancipación, entre la norma y el deseo de libertad. El debate contará con dos especialistas que las tengo aquí a mi izquierda, Anaïta Nasir, al final, exacto, la que levanta la mano, ahora os la presento, y Nilufar Saberi. Ellas analizarán cómo el arte puede convertirse en un espacio de resistencia y de crítica frente a la censura. Haremos un contexto geopolítico antes de entrar en el tema exactamente de las mujeres y revisaremos también la evolución del papel de la mujer iraní en las últimas décadas, desde la Revolución Islámica hasta las recientes protestas encabezadas por jóvenes que reivindican el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Como sabéis, al final de nuestra charla se pasará a la película El Círculo de Jafar Panahi. Ya dije el primer día que presenté el ciclo que Irán es un país que tiene muchísimas virtudes y muchas cosas interesantes a las que agarrarse, entre otras el cine iraní, que si no habéis tenido oportunidad de ver muchas películas, para mí es una apuesta casi segura, te diría, de cine iraní. Jafar Panahi en concreto es un director más que meritorio. Estoy hablando aquí como si fuera un desconocido, entiendo que muchos de vosotros lo conocéis. Ahora sí os presento a Anaïta. Anaïta es politóloga catalano-iraní, especializada en Irán. Su análisis aborda la intersección entre instituciones políticas, control estatal y vida cotidiana, con especial atención al impacto que sufrimos las mujeres. Sufren en el caso de Irán. Explora cómo el marco legal y la vigilancia configuran y son contestados por prácticas sociales, culturales y activistas diversas. En el coloquio nos va a dar las herramientas suficientes para poner en contexto la situación en la que se encuentra Irán. Entiendo que alguno de vosotros a lo mejor sí que tenéis bien claro el contexto geopolítico iraní, pero es importante que lo expliquemos por si acaso hay alguien que lo desconoce. Y Nilufar Saberi, que está aquí a mi izquierda, es activista iraní por los derechos humanos, exiliada en España desde los años 80, tan exiliada y tan inmersa que hace laísmos ya cuando habla en castellano, o sea que ya no puedes estar más integrada. Articula denuncias y hace pedagogía para explicar cómo operan las restricciones sobre las mujeres y cómo se tejen alianzas transnacionales. Y ahora sí vamos a empezar con ellas, porque como sabéis tenemos una hora, os dejaremos luego unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta que hacerles. Ponos un poco en contexto cómo afecta el sistema político iraní a la vida diaria de las mujeres y cuáles son las formas de control social, con un poco de historia de Irán. No es buena idea una pregunta tan amplia, Anaïta, porque se puede poner a hablar. Yo lo intento. Como siempre en Irán, tenemos que empezar por un punto de inflexión, que es la Revolución Islámica de 1979. Tenemos que tener en cuenta que la situación geográfica de Irán determina bastante el destino, no solamente del país, sino de su población. Irán es el país puente entre Oriente y Occidente, es un país que tiene largas fronteras con Turquía, Irak, Afganistán y Pakistán y es uno de los países ribereños del Mar Caspio. Y es el único país del mundo que conecta al Mar Caspio con el Golfo Pérsico, que son dos zonas ricas en recursos naturales. No lo dice Irán, sino lo dicen los informes internacionales. Irán ocupa la segunda o tercera posición en cuanto a reservas mundiales de gas y de petróleo. Por lo tanto, ya entendemos un poco la importancia geoestratégica. Luego tenemos que tener en cuenta que tiene 83 millones de habitantes, que esto se dice pronto, pero juega en la misma liga para entendernos que Egipto. De hecho, son los dos grandes países, junto a Rusia, que se disputan normalmente la zona para ser la potencia regional. Además, tenemos la historia de más de 3.000 años de cuna de las civilizaciones, que evidentemente es imposible abordarlo hoy, pero sí que nos da un apunte de la importancia del país. Por lo tanto, al final, lo que le pasa a Irán no deja indiferente ni a su propia población, evidentemente, ni a los vecinos, ni a la comunidad internacional.
Para entender lo que pasa ahora tenemos que volver al pasado. Punto de inflexión 1979, siendo, en términos generales, que nadie se ofenda, la población iraní se sublevó contra un shah, seguramente por un gran resentimiento hacia una distancia abismal entre la visión del Shah y cómo vivía la población. Cada vez había mayores desigualdades socioeconómicas y una represión brutal. Nos quedamos con estos dos términos porque cuando gane la Revolución Islámica volveremos a hablar de represión brutal y de diferencias socioeconómicas. Digamos que, como pasa en muchas revoluciones, se unen diferentes clases ideológicas, clases sociales, grupos heterogéneos que lo único que tienen en común es su oposición al régimen. Gana la Revolución Islámica, pero esta unión, como en muchos otros lugares del mundo, no funciona, no marcha, se rompe. Desde la llegada del Ayatollah Khomeini, líder espiritual, lo único que podemos destacar de la Revolución Islámica fue una islamización de todos sus ámbitos, político, económico, judicial, educativo. En todos los ámbitos se quiso poner esa identidad religiosa. El entramado complejo que salió resultado del sistema político, habiendo estudiado políticas, me sigue costando explicarlo y solamente os diré que tenemos que entender que hay una serie de órganos políticos que se interrelacionan entre ellos, que se retroalimentan, al vértice del cual tenemos a un líder espiritual, en ese momento era Khomeini, cuando murió pasó Jamenei, la momia que seguimos teniendo ahora, y algún día morirá, tiene 86 años, no es por nada. En fin, lo que en Irán, con la República Islámica, que es lo que se instauró con la victoria de la Revolución, se instauró una república teocrática. Lo que quiere decir es que hay un líder espiritual que controla todos los ámbitos. Es una persona que no es elegida por sufragio universal y es la que tiene la última palabra en Fuerzas Armadas, cuestión nuclear, defensa, política exterior, medios de comunicación, etcétera, etcétera. En Irán sí que hay sufragio universal, cada 4 años se vota para un presidente, ahora mismo es el señor Pezeshkian, que es la cara visible del régimen, pero al final no es el que toma las decisiones. También destacar que a raíz de la revolución y la victoria se crearon el Khomeini tenía miedo que el ejército no le secundara, entonces creó el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, que solamente es leal a esta ideología y a este líder espiritual. Por lo tanto, se encargan de mantener y de vigilar que la gente cumpla con los preceptos de la revolución. Y finalmente, porque a todos nos suena, este cuerpo de la Guardia Revolucionaria cuenta con unas unidades de operaciones encubiertas especiales internacionales que son los que finalmente combinan y hacen el eje de la resistencia. Es decir, el régimen iraní quiere tener influencia en la zona, pero no de forma directa, entonces utiliza apoyo financiero, entrenamiento, logística, para que grupos como Hamas en Palestina, Hezbollah en Líbano o las milicias chiíes en Afganistán, Siria y en el Yemen actúen en su beneficio y de esta manera evita la confrontación directa con sus enemigos de la zona. Dicho esto, Irán sufre desde hace 46 años décadas de corrupción institucionalizada, de fuga de cerebros, de destrucción del medio ambiente. Ahora mismo estamos viviendo una sequía histórica en Irán, se están quemando unos bosques que son patrimonio de la humanidad, de un desencanto de la mayoría de la población que está agotada y decepcionada y empobrecida contra una minoría clerical y militar que es rica y poderosa y que hace todo lo que puede o todo lo que está en su mano, léase represión brutal, para mantenerse en el poder. Y aquí es donde se discrimina sistemáticamente a la mitad de la población, que son las mujeres. Por lo tanto, la situación en Irán es de represión brutal en general y de opresión contra la mujer en detalle. Eso no quiere decir que las mujeres hayan estado de acuerdo con el régimen. Llevan toda la vida lidiando contra este régimen que las infantiliza y que quiere que tengan siempre una tutela masculina.
Una tutela masculina para cualquier cosa que, aunque la ley diga, por ejemplo, que se pueden divorciar, a la hora de la verdad es muchísimo más complicado para una mujer que para un hombre. El testimonio de una mujer en un juicio vale la mitad que la de un hombre, hereda la mitad de un hombre. Y en caso de divorcio y no han firmado un acuerdo prematrimonial, la custodia, en caso de divorcio, pasa automáticamente al hombre, independientemente del motivo por el cual se hayan divorciado, cuando las niñas tienen 5 años y los niños tienen 2 años. Por lo tanto, muchísimas mujeres vulnerables no se divorciarán porque saben que si no perderán la custodia de sus hijos. Dicho esto, como podéis ver, la situación en Irán hace muchas décadas que está mal, se vulneran los derechos de la mitad de la población y las mujeres siempre han estado en las luchas. Ha habido luchas en el 2009 porque se sublevó la gente en el movimiento verde porque creían que podía haber habido fraude electoral y la persona que debería haber ganado sigue en arresto domiciliario desde el 2009. Luego ha habido otros momentos de protestas y en el 2019, que fue por un motivo económico, por primera vez el régimen cortó la conexión a Internet y por primera vez utilizó las redes sociales, demostraron la importancia que tenían. Bloqueó que la gente se pudiera organizar internamente y que la gente de fuera pudiera saber qué estaba pasando. Con todo esto, llegamos en el 2022 con la muerte de Jina Mahsa Amini, que fue injusta e irracional porque llevaba el pañuelo, pero es que no tenía sentido, ninguna muerte tiene ningún sentido, pero en el caso de ella era una chica joven que estaba visitando a unos familiares en Teherán. Y a raíz de esto, las mujeres se han convertido, en el marco del movimiento Mujer, Vida, Libertad, en protagonistas de su futuro. Yo me podría enrollar mucho más, pero creo que voy a parar aquí. Yo creo así que como marco para empezar ya tenemos suficiente. Nilufar, cuéntanos tú un poquito más el papel que han desempeñado las mujeres, al hilo de lo que dice Anaíta, en los movimientos de protesta de los últimos años. Buenas tardes a todas, a todos. Las mujeres en Irán somos el corazón de la lucha contra la Inquisición islamista implantada en el siglo XX en Irán y que sigue, por desgracia, existiendo. Como bien ha dicho Anaíta, la idea no era quitar una autocracia, una monarquía absoluta, para instalar una teocracia. Nos robaron la revolución con la ayuda de las grandes potencias, concretamente Estados Unidos, Inglaterra y Francia, con el motivo de utilizar la ideología política totalitaria, fundamentalista, islamista, como muro de contención al avance del comunismo, que era bestial, con entonces nuestro vecino, la URSS. Y de Khomeini llegó en febrero y nosotras el 8 de marzo del mismo año, 1979, ya estábamos en las calles, protestando contra las medidas que estaba implantando el que en su día desde Francia decía que él no quería ningún poder político, que la religión y el gobierno se tenían que mantener aislados, que él iba a estar en Qom, una ciudad santa donde los chiitas van a ser religiosos profesionales, que él era un líder espiritual. Pues todo eso, cuando llegó al poder, fue absolutamente lo contrario, se hizo con el poder absoluto y nos quitó absolutamente todos los derechos como ciudadanos a todo el pueblo iraní, en especial a las mujeres, que se nos negó la identidad como ser humano completo e independiente, convirtiéndonos en seres menores desde que nacemos hasta que morimos, necesitadas de un tutor varón para absolutamente todo asunto de envergadura en nuestro día a día. El 8 de marzo nosotras estábamos en las calles protestando contra el código de vestimenta obligatorio para las mujeres, que contradice nuestro derecho a nuestra propia imagen. Y esto se debe
a que, según esta ideología extremista, las mujeres somos responsables del comportamiento sexual incontrolable del varón. Puesto que a los pobrecitos Allah les ha puesto un instinto incontrolable, que ellos no tienen la culpa, y toda mujer que enseñe más allá de la cara y las manos está yendo desnuda por la calle, amigas, tomad nota de cómo vais, y está provocando al buen musulmán para que peque de obra o de pensamiento. Y esta responsabilidad civil, penal, moral, religiosa, cae sobre nosotras, las mujeres, porque él, pobrecito, es incapaz, es un discapacitado sexual. Nuestros hombres se ofenden muchísimo con esta definición que hacen de ellos los islamistas. Los islamistas van más allá. Dicen que esto es síntoma de salud sexual del hombre musulmán, que en los países donde los hombres van más allá de la cara y las manos de las mujeres y siguen con su vida como si tal cosa, son enfermos, son impotentes homosexuales. Pero que esto es antinatura, que un hombre sano, normal, se tiene que excitar. Pues estuvimos días y días en las calles, cientos de miles de mujeres, contra el velo obligatorio, que en su momento, pues ya os digo, que era solo la cara, las manos, 4 colores permitidos, el negro, azul marino, gris y marrón, y con un tejido ancho que no deje suponer la silueta ni que insinúe el movimiento del cuerpo de la mujer, por favor. Que pobrecitos los musulmanes, que son muy sensibles, tienen un sensor allí que explota. Entonces, ¿quién nos convenció a nosotras, las mujeres, para que volviésemos a nuestras casas? Otras mujeres de extrema izquierda, que estaba todo tan reciente, la revolución, se acababa de ir el Shah, había vuelto Khomeini, la izquierda iraní era muy fuerte, era quien había hecho la revolución realmente y estaba muy confiada en que se iba a hacer con el gobierno. Lo que no sabían era que tras cuerda había acuerdos entre los islamistas y el imperialismo. Tanto que dicen que se llevan mal y que son enemigos, están ahí puestos igual que los talibanes, están ahí puestos igual que Al-Qaeda. Todas estas fuerzas islamistas son monstruos creados por el imperialismo. Nos convencieron para volver a casa y de esta manera no poner en peligro la revolución. Y que más tarde ya nos ocuparemos de estos barbudos, ya les echaremos, pues ya ha pasado casi medio siglo. Desde 8 de marzo de 1979 las mujeres estamos en lucha absoluta con la ideología misógina, extremista, fundamentalista, totalitaria, islamista. Y según ha ido pasando el tiempo, afortunadamente, nuestros hombres nos van apoyando cada vez más. Eso os quería preguntar, porque el otro día que estuvimos hablando de Afganistán, en Afganistán está claro que no apoya a nadie, ni mujeres ni hombres, o sea, hay poca resistencia popular, pero sí que comentamos, porque eso lo hemos visto en todos los sitios, que sí que hay una parte de la sociedad, hombres y mujeres, que empiezan a salir a la calle y a ayudar, a apoyar en las revueltas esas. Esa es una de las preguntas, y al hilo de eso mismo, lo que decías, también en estas revueltas, hace poco salió en prensa que ya no era obligatorio el hijab y pareció aquí que se habían hecho modernos los iraníes. ¿Me comentáis un poco de estos dos temas? En Irán las mujeres siempre han estado presentes en todas las revueltas o en toda la presión contra el régimen. Lo que sí que es cierto es que a raíz del 2022 las mujeres como que tomaron el liderato y realmente se convirtieron en las protagonistas de su futuro, lideraban las protestas. Y sí que se notó que la mayoría de los hombres, inciso, yo siempre hablo de mujeres jóvenes, instruidas de ciudades. No me permito hablar del campo rural o del mundo rural porque es mucho más difícil entender hasta dónde llega el aperturismo. Entonces, en las ciudades, que son muy grandes en Irán,
son ciudades muy grandes porque durante la época del Shah hubo movimientos de población del campo rural al urbano. La mayoría de los hombres secundaban a las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no querían que sus hermanas, sus mujeres, sus madres o sus amigas vivieran en un régimen opresor, porque ellos también lo sufren. Es que al final las libertades también acaban siendo contra los propios hombres. Y en Irán sí que hay toda una voluntad, sobre todo de los jóvenes, de conseguir más cuotas de libertad, tanto individuales como sociales, porque al final las mujeres en Irán tienen muy pocas perspectivas de trabajo, profesionales, pero incluso personales. Es muy difícil poder independizarte, es muy difícil poderte casar, porque en principio la edad de casarse es muy temprana, pero las mujeres lo que han hecho han sido elevar esa edad, sobre todo gracias a mantenerse en los estudios superiores. De hecho, hoy en Irán hay más mujeres en la universidad que hombres. Dicho esto, lo otro es No, que da la sensación... Ah, no. Sí, a raíz de las manifestaciones lo que pasó fue que para el régimen, el pañuelo no es solamente un tema religioso, sino que es el símbolo propio de su control. Por lo tanto, sabe que si pierde la lucha del pañuelo, lo ha perdido todo. En esto estamos todos de acuerdo. Entonces, en el 2023 se quiso aprobar una ley, que es la ley de la castidad y el hijab, y le está costando mucho llevarlo a la práctica, implicarlo. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia civil. Entonces, no es verdad que las mujeres en Irán pueden ir sin pañuelo. El tema es que hay tantos problemas estructurales, tales como futuros inciertos, corrupción, la sequía. Es que el presidente de Irán ha mencionado que a lo mejor hay que desalojar la capital. Hola, ¿qué tal? 10 millones de personas, ¿dónde las quieres poner? Porque no hay agua. Este es el nivel de corrupción y de incapacidad de gestión del régimen iraní. Entonces, las mujeres en toda esta situación, evidentemente veréis imágenes y vídeos en las redes sociales sin pañuelo, pues que el régimen ahora mismo está como un poco desviando la atención, ¿no? Dejo que hagan, mientras así no hablan de que se está quemando el país, no hablan de que hay sequía. Por lo tanto, es todo una estrategia política para evitar, pero no, las mujeres... De hecho, esta ley contempla multas más altas, cárcel, te embargan el coche si las vigilancias, las telecámaras, incluso el servicio de tráfico se utiliza de reconocimiento facial. Y al cabo de unos días te llega la foto de, tú estabas conduciendo en tu coche sin velo. Entonces te confiscan el coche, y en Irán es un elemento por las distancias y se necesita, es un medio básico. Y luego hay humillaciones. Una mujer que se la denuncia por no llevar el velo, la humillan y la obligan, por ejemplo, a ir a limpiar oficinas de la administración pública, y aún peor, cadáveres. Que esto es muy humillante, no solamente en todas partes, pero en la religión musulmana y la vertiente chií es aún más humillante. Así que no han prohibido, no es libre el uso de... Es que por momentos una tiene la sensación de que las noticias que nos llegan no son tanto las reales de Irán como las que quieren que nos lleguen, las que nos gustaría. Entonces, exacto, yo recuerdo eso, lo del ya pueden ir todas como quieran vestidas en Irán. Bueno, pues ya veis, amigas, que esto no funciona así. Cuéntanos un poquito, Nilufar, de qué manera la diáspora iraní, porque entiendo que tú formas parte de ella, y especialmente las mujeres en el exilio, ¿cómo contribuís a esta visibilización y qué estáis haciendo para, desde fuera, ayudar a oponeros al régimen? Pues todo lo que está en nuestras manos, pese a estar amenazados de muerte también fuera de Irán. Todo lo que sea protestar, aunque sea activista en medio ambiente, en la teocracia islamista en Irán se considera atentar contra la seguridad del Estado. Se equipara al terrorismo. Entonces, pese a todo, hacemos todo lo posible para dar visibilidad a la situación real de los derechos humanos en Irán desde hace casi medio siglo, que se vulneran todos y cada uno de los artículos de los derechos humanos. Por ejemplo, Irán es el país con mayor número de ejecuciones año tras año en el mundo entero, y eso solo las cifras oficiales.
lo que llevamos de año se han ejecutado oficialmente a más de 1.500 personas en Irán. Cargos como enemistad con Dios, blasfemia, ofensa al líder supremo te pueden llevar a la horca. La edad penal para las niñas son los 9 años y para los chicos son los 15. Se ejecuta a mujeres y a menores. Claro, que queda fatal colgar a grúas a chavalines, chavalinas de 9, 15 años, ¿verdad? Entonces se les tiene en las cárceles hasta que cumplen la mayoría de edad, los 18 años, y luego se les ejecuta. Como eso, absolutamente todo. En Irán, tu persona no tiene derecho absolutamente a nada que tenga que ver a un ser humano libre. Te dicen qué comer, qué beber, cuándo, qué vestir, qué pensar, qué hacer, dónde ir, dónde no ir. Y en tu propia casa pueden dar una patada, entrar, llevarte a ti, a toda tu familia, desapariciones forzadas, que se llevan lo que quieren de tu casa, mueres bajo tortura. Amnistía Internacional tiene un informe el 16 de marzo de 2023 en el que explica cómo se tortura a las y los menores en las cárceles iraníes. Entonces ya imaginaros a los mayores de edad si hacen esto con los menores. De hecho, nuestra segunda premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, escribió un libro, Tortura Blanca, que lo hemos traducido al castellano, en el que cuenta cómo la teocracia islamista en Irán, sin ponerte un dedo encima, puede llegar a acabar a descomponerte como ser humano y te hace firmar lo que te pongan delante. Y luego con esas confesiones te ahorcan, son confesiones forzadas. Hay varios documentales sobre ello. Por cierto, en breve se va a estrenar en Barcelona en un festival de cine el documental que ha hecho Narges Mohammadi, que lo hemos subtitulado también en castellano, hablando sobre eso. O sea que sí, a veces pues es más ameno ver un documental que leerse un libro. Yo recomiendo ambas cosas. Lo que sí es importantísimo es que la lucha Mujer, Vida, Libertad, que se ha convertido en una revolución en toda regla, no ha parado en absoluto, simplemente que es una lucha, una revolución pacífica, que nos pasamos en la desobediencia civil, que está prohibido que las mujeres no cumplamos con el código obligatorio de vestimenta para las mujeres, pues lo incumplimos. Nos arriesgamos nuestras vidas y salimos sin velo a la calle. Que está prohibido que cantemos y bailemos en público. En las calles se organizan conciertos espontáneos entre mujeres y hombres, cantan y bailan a la vez. La cultura persa es la cultura de la vida, de la alegría, del festejo, sobre todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Y en contra, la cultura de esa ideología siniestra, misógina, islamista, es la cultura de la muerte. Tanto es así que cuando llegan al martirio se felicitan a las familias. En esos casi 5 décadas no han conseguido hacer de nosotras buenas musulmanas y los hombres cada vez menos. Irán es el país de mayoría musulmana más secular que existe de todos los países musulmanes. Y eso solo se ha conseguido gracias al gobierno de los religiosos. Nada como conocer bien a fondo algo para calibrarlo y saber lo que no queremos. Anaíta, tú, de la experiencia como politóloga, ¿cómo interpretas, lo has comentado un poco al principio, el control estatal, el cambio generacional y hacia dónde crees tú que puede llevarnos este cambio? Si puedes hacer un cálculo, no sé, así. No tengo la bola mágica, ya me gustaría pues deberías, con el nena, tema de deberías. Irán, pero bueno. El tema es que tenemos, como comentaba, ¿no?, la minoría que dirige, que es poderosa, militar, clerical, y toda una masa de población. El 65% de la población iraní es menor de 35 años.
y el 50% de la población iraní son mujeres. Por lo tanto, tenemos dos grupos, jóvenes y mujeres, que son realmente el motor de cambio en el país, y el régimen lo sabe. Y por eso todos sus esfuerzos de represión van en contra justamente de estos dos colectivos. Los jóvenes, hay que decir que siempre han querido más cuotas de libertad. El problema, la diferencia es que ahora con las redes sociales es todo mucho más inmediato. Entonces, siempre se dice que cuando empezó el auge de Internet, Irán era bloguistán, porque tenía más de 700.000 blogs encontrados. Entonces, al final, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla virtual, donde las mujeres y los hombres iraníes se encuentran aliados y aliadas, tanto internos como externos. Entonces, se crea toda una nueva manera de luchar contra el régimen. El régimen no le tiembla la mano en absoluto en asesinar, torturar, ejecutar, detener a su propia población. Hoy en día las cárceles iraníes están llenas de lo mejor del futuro del país. Activistas, incluso deportistas, defensores de los derechos humanos, intelectuales, personas, se podría decir sindicalistas, aunque en Irán el régimen no permite la creación de partidos políticos y de los sindicatos como los entendemos nosotros. En resumidas cuentas, los jóvenes se contraponen en este deseo de mayor libertad o solamente de decir nosotros queremos lo que vemos en las redes sociales contra un régimen opresor. Entonces, en esta dicotomía, en esta lucha constante, el régimen cada vez tiene que apretar más las tuercas porque la población encuentra, cuanto más te apretan, más encuentras vías subversivas. Por ejemplo, durante las manifestaciones del 2022, la desobediencia civil, por ejemplo, las mujeres se sacaban el velo en el metro y como sabían que las cámaras, que era solamente para vigilar que los trenes pasaran bien y tal, sabían que se utilizarían en su contra, porque el régimen iraní en esto tiene capacidad. Hay que reconocérsela. Es uno de los países que utiliza mejor el tema de la vigilancia y el reconocimiento facial. Y se gasta muchos miles de millones en que eso funcione bien. Las mujeres sabían que las iban a reconocer. Entonces, con compresas se tapaban todas las cámaras y de esta manera no se las podía reconocer. Además, el régimen iraní tiene la manera de actuar de no te detiene en el momento. Vas, te manifiestas. En Irán funciona la desobediencia civil como las guerrillas, es guerrilla urbana. No funcionan las manifestaciones de 1 millón de personas porque esto pasó en el 79, en el 80 y no funciona. En Irán funciona la coordinación entre la gente. Entonces se comunican por Bluetooth, por VPNs. La mayoría de los iraníes están conectados a VPNs porque el régimen corta constantemente la conexión a Internet. Entonces, todo esto hace que se comuniquen y digan, dentro de 3 horas, en todas las ciudades importantes, grupos de 20 personas van a pintar grafitis en la pared, distribuir flyers, cortar las calles y nos diseminamos. ¿Por qué? Porque saben que así el régimen lo tiene mucho más difícil a la hora de detenerte. Las mujeres y los jóvenes, por lo tanto, lo que intentan es encontrar cada día la manera de seguir estar presentes en su lucha, en no desistir en su deseo de conseguir ya no cambios en el régimen, lo que quieren es un cambio de régimen, que esto hasta el 2022 jamás se mencionaba. Hasta entonces era, bueno, a ver si el próximo presidente será un poco más reformista, ¿no? Hemos tenido los ejemplos de Hatami, que nos suena, pero no, todo es el mismo. Bien, sale del mismo saco y de vez en cuando dicen, bueno, pongamos un poco el freno porque la población se está sublevando. Por lo tanto, los jóvenes tienen una capacidad, una inventiva de manifestarse que aquí a lo mejor nos parece poca cosa, pero ahí es revolucionario porque, como decía Nilu, es que te juegas la vida. Tú sales sin pañuelo y te juegas tu vida porque tu única herramienta es tu cuerpo, ¿no? Y
Nilu decía, solo había 4 colores de pañuelo, pues las mujeres ahora se ponen flores, siempre mujeres en ciudades, flores, colores súper llamativos, los sobre todo súper sexys para ellos, sexys, cortos, se ve el tobillo, se ve un poco Y todo esto, aunque parezca que no, tú puedes detener a una persona, 2, 3, pero no puedes detener a 40 millones de personas. Por lo tanto, va erosionando, se va creando una brecha entre este control férreo que aprieta pero se les escapa y las ganas de libertad, porque al final lo que ellos quieren es lo que queremos todos, es vivir en un espacio en el cual seas libre de decidir si quiero llevar el pañuelo, si no quiero, si quiero darle la mano a una chica, a un chico o a quien sea. Quiero cantar. En Irán las mujeres no pueden cantar en público, no pueden ir en bicicleta, en moto tampoco. Es decir, unas cosas que inconcebibles para nosotros, pero que ellos están luchando desde hace más de 40 años, casi medio siglo. Es que me siento mayor si lo digo así, porque yo soy del 76. Y están luchando para conseguirlo. Por lo tanto, de verdad que como diáspora, yo mitad, porque mi madre es catalana, pero actos como el de hoy no sois conscientes de lo satisfactorio que puede ser, no solamente para nosotras, sino para ellos allí, porque no se sienten solos en su lucha. Así que hay que seguir. Un cambio de régimen, dices, perdona, ahora sigo contigo, ¿en qué dirección? El problema de... ¿Están organizados, no están organizados? ¿Nos da igual cualquier cosa? Yo por eso a veces, como politóloga ya de la vieja escuela, me cuesta un poco hablar de revolución, porque según la teoría clásica de la ciencia política, una revolución requiere unos elementos y uno de ellos es que estarían organizados y hay un líder. Y en esta revolución no hay líder, es como líquida, ¿no? A lo Bauman. Y no hay... Pues tiene buen camino, entonces. Sí, lo que pasa es que Irán tampoco cumple con las teorías convencionales. Entonces, ojalá la presión internacional, de la comunidad internacional, porque todos vosotros ahora estáis en contra del régimen iraní, eso es evidente, y la presión interna de la población hace desear que se llegue a un cambio. El tema es hacia dónde. Uno podría ser, si muere el líder espiritual, no hay un sucesor. Otra cosa podría ser que los militares, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, ya esté harta de los clérigos y haga como una dictadura militar, que eso no querría decir que fuera mejor para la población. O puede ser, a lo mejor, que exista una organización interna que se esté preparando como oposición y que pueda, de una manera, esperemos, civil y pacífica, cambiar este régimen que sabe que se le está escurriendo el poder y que la gente... Yo no sé si es que ya no tienen miedo o ya han pasado el umbral del miedo o es que ya no tienen nada que perder y todo que ganar, pero sí que es cierto que la población iraní ha hecho un cambio de conciencia y ya están deseosos de otro capítulo de su historia, en la cual los clérigos no tienen cabida. Tú dices que los que estamos aquí ayudamos al posible cambio. De todas formas, lo que nos llega desde los medios de comunicación, por ejemplo, es lo que tú has dicho antes, que las mujeres hay más mujeres universitarias que hombres. ¿Cómo se explica que en una población, en las ciudades, entiendo, claro, mayoritariamente universitaria de mujeres, o sea, cómo se explica que un régimen de ese estilo deje que las mujeres vayan a la universidad? ¿Cómo ese ir a la universidad no influye más o no ayuda a que haya un cambio más radical? ¿Qué está pasando para que eso sea así? Perdón. Esto se debe a la sociedad iraní. La sociedad iraní nos protegemos contra las leyes discriminatorias, con el ser humano en especial, con las mujeres en particular, y no solamente las mujeres, sino minorías religiosas, étnicas. No puede haber pluralidad ideológica, todo, o sea, todo lo que no sea islamista. Entonces, la sociedad hemos aprendido a protegernos las unas a los otros y los otros a las otras. Es al revés que en otros países. ¿Y de qué manera? Pues porque afortunadamente mi dueño, mi tutor varón, quiere que yo estudie, quiere que yo trabaje, quiere que yo viaje, me da libertades que la ley me priva. Si mi tutor varón comulga
con las misóginas leyes islamistas no tengo nada que hacer. Maltratadores hay en todas partes y países como Irán, Afganistán, con estas leyes que están basadas sobre el apartheid por razón de sexo. Compañeras, compañeros, por favor, por razón de sexo, no tiene nada que ver con el género. Por el hecho de haber nacido mujeres, hay otras leyes para nosotras, de esclavitud, de discriminación, de ser borradas como seres humanos independientes, completos e íntegras. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, la sociedad iraní ha tocado fondo, lo mismo que la comunidad internacional cuando crea una Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando tocó fondo. Pues la sociedad iraní ha tocado fondo porque no se puede estar en una sociedad más discriminatoria. De allí que la mayoría de nuestros hombres se hayan dado cuenta que en una sociedad donde la mitad de la población es esclava de la otra mitad, absolutamente nadie puede sentir bienestar ni felicidad. De allí que la revolución Mujer, Vida, Libertad sea la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad, que salen los hombres con nosotras a las calles a pedir igualdad. El primer reclamo es la mujer. Eso es muy importante. Esto jamás ha pasado en ninguna otra parte del mundo a lo largo de nuestra historia como seres humanos. También es cierto que hemos vivido una experiencia que en ninguna otra parte del mundo ha pasado por ese calvario hasta ahora. Están nuestras hermanas afganas en ello. Que nuestras hermanas afganas están mucho peor que nosotras, por supuestísimo. Pero aparte de que los talibanes no dan un respiro siquiera cierto, pero es que los varones afganos todavía no han salido en respaldo de sus mujeres. Y eso hace la diferencia. De allí que yo siempre invito a mi pueblo también español a que en estos momentos tan difíciles para la igualdad, para el feminismo, para los derechos de las mujeres, imprescindible que los varones también se suman a esta lucha por la igualdad. No puede haber paz, bienestar sin justicia y una sociedad desigual jamás es justa. Entonces necesitamos de alguna manera blindar nuestros derechos tan luchados, conseguidos por nuestras madres, abuelas, que tanto se han dejado en este país, nuestros padres, abuelos, en estos momentos más que nunca corren peligro. Y los tenemos que blindar de la manera que se nos ocurra y desde luego, por ejemplo, el 25N he visto a cantidad de hombres. Nuestro bloque Mujer, Vida, Libertad siempre ha sido mixto. Así que cuando queráis uniros, al menos en Madrid, que tenemos bloque mixto. El 8 de marzo estaría genial que estuviéramos tantos hombres como tantas mujeres diciendo no a la violencia machista, que queráis o no, no está erradicado absolutamente por completo en ninguna parte del mundo, solo cambia el grado. Y aquí estamos nosotros defendiendo los derechos de todas y todos. Una cosa, Anaíta, cuéntanos un poco también si la cultura, porque es verdad lo que he dicho antes, es decir, que Irán tiene como una impronta cultural, ya no solo histórica, que por supuesto, sino actualmente en el cine en concreto, si eso es una cosa como esporádica o casual, es decir, el hecho de Panahi es una cosa anecdótica, o la cultura es verdad que está ayudando a un cambio también de mentalidad. La cultura siempre es una expresión de lo que ocurre en el día a día de la sociedad, ¿no? Y es una expresión de lo que se cuece. El cine iraní, desde comienzos de los años 90 en Europa, pega muy fuerte, sobre todo con directores como Kiarostami o Panahi. Y la diferencia es
permitirme, desde dónde lo han grabado. Durante años, los directores que han podido grabar desde Irán, había un componente que se basaba mucho en la metáfora, la alegoría, no se criticaba directamente al régimen, sino era todo a través de sutilezas, la poesía, la naturaleza. Y entonces, por ejemplo, con Kiarostami, que Podemos incluso habló del suicidio, que es un tema tabú en el Islam, como en otras religiones, pero en el Islam aún más, se hizo de una manera como todo muy poético. Entonces, con los pasos de los años, el cine iraní se ha convertido en un lenguaje de resistencia política y entonces ha habido toda una gran bolsa de directores y de directoras que han tenido que salir porque no podían grabar dentro del país. Panahi tiene la virtud incluso de haber grabado películas, las últimas películas desde la cárcel, escribiendo en el ordenador y dirigiendo, y él estaba encarcelado por no secundar los preceptos del régimen islamista. Entonces, el cine iraní se ha convertido en un gran caballo de lucha y de reivindicación. Entonces tenemos directores, algunos siguen en Irán y siguen grabando, porque al final a veces sorprende. Hay una película que se llama Los hijos del sol, que se lo encargaron los del régimen al director, a Majid Majidi, y luego al final acabó siendo una crítica. Pero ellos lo vivieron como, qué bien, explica cómo tenemos el sistema educativo. Es que, de verdad que el régimen iraní está entrando en cortocircuito y hay cosas que, vistas desde fuera, es como que no... Pero sí que es cierto que el cine, y en la película que veréis hoy, a pesar de que ya tiene unos años, realmente sigue siendo absolutamente contemporánea, sigue actual y vigente, te das cuenta que todo el bagaje cultural de 3.000 años de civilización, de cultura, porque es real. El Irán no tiene nada que ver con el régimen. Muchas veces se oye en las noticias, Irán, no, es el régimen teocrático islamista. Irán, la población, no tiene nada que ver con la imagen que se quiere dar de oscurantismo, viven en el medioevo. Si os aburrís mucho, y buscáis en internet el código penal iraní, que yo lo he encontrado solo en inglés, es un gran, no es el Kama Sutra, pero le da el pego. No ríais, porque cuando explican cómo se tiene que fustigar según lo que encuentres de la población, del crimen que estás haciendo, dices, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Si el hombre está desnudo pero debajo de la sábana y el otro hombre unas cosas, de verdad que si algún día os falta lectura, allí tenéis una muestra. El cine se convierte en la demostración reivindicativa de una parte importante de la población. Holy Spider, las de Panahi actuales. Tenéis una gran filmografía que realmente, leer Lolita en Teherán es de una escritora iraní y escribió Leer Lolita en Teherán hace ya muchos años y sigue siendo actual. Así que tenéis deberes para mucho tiempo. Bueno, nosotros seguiríamos escuchando a nuestras dos acompañantes eternamente. Si queréis, damos paso por si hay alguna pregunta antes de... Bueno, aquí hay una señora... Yo suelo hacer una pregunta, que cuando el ataque de Israel a Irán... Grite un poco más porque no la oímos nada. El ataque de Israel a Irán se comentó que dentro de Irán ya había una oposición bastante importante al régimen, pero que este ataque había retrasado bastante, o sea, había hecho un poco involucionar a la oposición, ¿no? Por las circunstancias que ya todo el mundo hemos visto. Quería saber si esto es cierto o no, si ha habido una parada en apoyar o no al gobierno a raíz de estos ataques de Israel. La oposición iraní, tanto dentro como fuera, no deseamos ser bombardeados, no deseamos ninguna guerra con ningún país. De hecho, la guerra no va contra el pueblo iraní, no tenemos nada que ver en ello. Es entre la teocracia islamista y todos sus brazos armados, que son 7, 8 brazos armados islamistas por el ancho y largo de la zona,
contra Israel, porque ellos quieren borrar Israel del mapa. Jomeini, antes de ser exiliado de Irán, ya decía, o sea, en cuanto se constituyó Israel, decía que había que hacerlo desaparecer del mapa. Y luego, pues, esta ideología, esa política sigue. Pero es verdad que cierta parte de oposición iraní, que no es del todo contrario al régimen, sino que busca reformas más bien, sí que apoyó al régimen. Lo que os pido, por favor, al menos en Madrid pasó. Cuando pasó eso, desde la buena voluntad de la ciudadanía, se salió a las calles acudiendo a unas concentraciones convocadas por los islamistas, con la bandera de la teocracia islamista, apoyando al gobierno. Es que se está apoyando al gobierno de Irán, no al pueblo iraní, que no nos confundamos allí. Si queréis apoyar al pueblo iraní, salir con unas banderas que pongan mujer, vida, libertad. No le deis la mano a nuestros verdugos. Eso es muy importante. El pueblo iraní estamos entre la espada y la pared, las agresiones externas, pero que quienes nos gobiernan son la más peligrosa, la más depredadora enemiga del pueblo iraní, y que más iraníes ha masacrado durante estos 50 años. Solamente en 3 días, cifras oficiales del régimen en 2019, se asesinaron a tiro limpio a manifestantes desarmados, a 1.500 personas en Irán, mediante los propios gobernantes. Fijaros cómo, hasta qué punto de desesperación, desamparo, tiene que llegar un pueblo para que más de uno o más de una desee que llegue quien sea a bombardear lo que sea con tal de que se carguen a este régimen. Ese sentir solamente se puede entender cuando vives bajo el yugo de tus verdugos año tras año y que ves que el mundo no hace absolutamente nada y hasta su solidaridad con tu lucha es selectiva. Yo estoy llegando a la conclusión de que desde luego el ser humano somos solidarios de manera selectiva, no porque nos importen todas las vidas por igual, ni todos los pueblos por igual. Y tampoco es que nos importe todos los pueblos como tal, nos importa quién es el verdugo, quién es el criminal. Si el criminal nos cae de pena, entonces vamos en contra de ese criminal utilizando el apoyo a ese pueblo víctima. No sé si me estoy explicando. Te has Perfectamente. Sí. Y eso me parece inhumano. Nos tenemos que apoyar absolutamente todas, todos, a toda la humanidad entera. Es la única manera de que nuestro mundo se pueda oler a algo digno. Y esto es nuestra responsabilidad y es nuestro papel, entre otras cosas. Una preguntita solo. ¿Y la relación con el pueblo palestino? Porque el pueblo en Irán salió muchísimo a apoyar al pueblo palestino. Y de hecho, pues bueno, algunos dirigentes, que no sé si son de Hamás o no, fueron los que murieron allí por esos atentados de Israel directos hacia esos líderes. ¿Cómo se come esa relación? El pueblo iraní en general apoyamos la lucha de todos los pueblos del mundo por la libertad, por sus derechos humanos. No tenemos una predilección o que esté de moda un pueblo sobre otro. Esto para empezar. Y luego está de que el pueblo iraní estamos especialmente castigados por las luchas provocadas por la ideología extremista islamista. Todos nuestros recursos, nuestras riquezas se van en la eje de la resistencia, en creación de grupos terroristas islamistas como Hezbollah, como Hamás, como los hutíes en Irak, en Siria,
Todo esto nos ha llevado a que muchas familias en Irán, pero muchas, no puedan hacer 3 comidas al día. A que muchas familias tengan que vender órganos para poder sobrevivir. Tú vas por los hospitales y te encuentras carteles de se vende órganos, se vende riñón, se vende médula, se vende córnea, se vende corazón. Se vende un hijo para poder conseguir que sobreviva el resto. En Baluchistán, Sistán, Baluchistán, la parte que lidia con Afganistán y con Pakistán, no hay agua potable. Pisan sobre petróleo, sobre minas de oro y no tienen ni agua potable. Allí no tienen documentos de identidad. Nacen y mueren sin haber recibido ningún beneficio de la tierra en la que han nacido. Muchos niños allí les falta medio brazo en el mejor de los casos, porque tienen que ir a estanques donde hay muchísimos cocodrilos a recoger agua podrida, porque es lo único que tienen. Esto es el resultado de las políticas de nuestros gobernantes que nos utilizan como la vaca lechera para sus ideas políticas extremistas islamistas. Yo cuando era niña en Irán, en los colegios se repartían desayuno gratuito a todos los niños de Irán. Los pahlavis eran absolutistas, eran dictadores, no se tenía libertad de expresión, no había pluralidad política, pero en cuestión de derechos civiles, en cuestión de impulsos para modernizar Irán, derecho de las mujeres, ojo, que fueron quienes nos apoyaron. Teníamos ministras, teníamos embajadoras, teníamos catedráticas, la primera presidenta de Tribunal Musulmana, que posteriormente en 2003 también fue Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, etcétera, etcétera. Todo eso se consiguió. De allí que nosotras ya sabíamos lo que era tener derechos. Teníamos derecho al aborto antes de la llegada de los islamistas al poder, y que nos hayan hundido al pueblo iraní de tal manera que para poder seguir dar de comer a nuestros hijos tengamos que vender un riñón, es gracias a las guerras absurdas y su insistencia en que tienen que acabar con Israel. Concretamente lo tienen que borrar del mapa. Hola, ¿se oye? Sí, se oye. Un poco para ti respecto al cine. Yo pienso que estos cineastas que has mencionado y otros muchos, es cierto que son grandes cineastas y que han hecho mucho, pero hay que tener en cuenta que los festivales internacionales han hecho mucho por ellos. O sea que la lucha ha estado el cineasta que ha hecho el cine, la película, y el festival y los distribuidores que han hecho llegar estas cintas. Porque Kiarostami o el otro, el de ahora, Panahi, no lo hubiéramos visto si no hubiera sido él, Panahi, por ejemplo, en Cannes, que ganó el Premio de Oro. Y Kiarostami no lo hubiéramos conocido nunca. O sea que son los regímenes occidentales, y sobre todo los cineastas occidentales que participan en festivales, que nos lo han hecho a ver. Yo ahora hace poco he visto el de una tarde entera, la de Teherán, de la tarde. Esto lo hemos visto porque se ha distribuido. Si no, y el Círculo, no hubiéramos visto nada. Y luego es cierto que, por ejemplo, Manadi hizo su película sobre el taxista en Teherán. O sea, él mismo se hizo la película en la misma cosa que no hubiera podido hacer en un Afganistán, por ejemplo, que hay unas diferencias brutales. Y luego la otra pregunta, esto era el comentario que te quería hacer. Y la otra pregunta es, ¿por qué yo estuve en Irán después de cuando estaba Khomeini? O sea, habían sacado, la revolución había llegado y había mucha gente que venía de los círculos intelectuales europeos y americanos y estaba tan desilusionada con lo que había pasado que se largaron. Entonces yo pienso, ¿por qué después del régimen del Shah, que lo habían sacado, viene la revolución y viene Khomeini? No era una revolución. ¿Por qué
Porque ¿quién quiso? Si había, todos los amigos estaban totalmente desesperados pensando quién ha venido. Era Khomeini. No se entiende este cambio de gobierno para ir a peor. Porque ahora, yo no sé, el Shah, el otro día vi unas fotos del Shah y era un país como, aparte de todo lo que hizo, pero comparado con una dictadura religiosa, no sé. Lo del cine es cierto que si no hubiera habido en los grandes festivales, pero también al final hay que ver quién quiere que veamos qué. Entonces, en ese momento interesaba ver otra imagen de Irán porque a lo mejor coincidía con un momento un poco más aperturista y había intereses, porque no solamente va de la mano de la cultura, también van todos los intereses en el momento en el cual las sanciones bajan un poco o se llevan un poco menos tensas. Irán no forma parte del sistema bancario, no hay SWIFT, no puedes hacer una transferencia a Irán. Por lo tanto, es cierto que si los grandes directores europeos o norteamericanos no hubieran apostado por el cine iraní, primero es de una calidad, no porque seamos iraníes, sino porque el cine iraní realmente es de una calidad inmensa. Y luego porque es un país, como decía inicialmente, es un país tan grande, tan importante a nivel geoestratégico, que no puedes omitirlo, no puedes decir, bueno, yo creo que no he visto ninguna película birmana, perdón, sin menospreciar el cine birmano, pero quiero decir que al final, y la población de Birmania es suficientemente grande, al final también hay que ver los intereses que hay detrás. Panahi, la película que hizo, él engañó al pedir los permisos, la última película que hizo, al pedir los permisos mintió sobre la finalidad de la película y luego cogió y la envió clandestinamente afuera de Irán, porque sabía que no se la dejarían grabar. Por lo tanto, allí juega mucho el gato y el ratón en cuanto a lo del cine. Y luego que es cierto que hay una parte de la izquierda europea que tiene esta afinidad con la cultura iraní y siempre como que se quiere como volver a retomar, ¿no? Que exista siempre. Al final, el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz, Panahi en Cannes o en San Sebastián o donde sea, no solamente se reconoce la labor de ese artista, se reconoce la lucha que están llevando a cabo a favor de los derechos humanos de las mujeres, de los hombres. Al final hay una intencionalidad política. Y lo de por qué la gente hizo una revolución, pues porque en ese momento, en la época del Shah, es cierto que había toda una parte de derechos civiles y sociales avanzados, pero la mayoría de la población vivía en unas condiciones muy lamentables y había una distancia abismal entre la mayoría de la población y una pequeña élite que se beneficiaba. El problema es la enajenación colectiva en ese momento, que se creyó que esa revolución, que era una cosa nueva, traería bienestar y que toda la riqueza del petróleo y del gas repercutiría en la propia población, que es lo que no se ha dado. Evidentemente, pero es que la mayoría de la gente de la generación de mis padres se da contra la pared, de madre mía, nos comimos a dos bocas así una revolución, una teoría que no ha sido, pero evidentemente, es que... Bueno, ahora quiero añadir una cosilla breve. Importantísimo lo que comentas. Sin la visibilización que puede dar la comunidad internacional a las luchas, esas luchas morirán en silencio. Pero eso lo aplicamos a cada una y cada uno de nosotros. Todas, todos somos activistas en potencia. Y eso, que seamos conscientes de nuestro poder. Importantísimo. Una última pregunta ahí por el fondo. Hola, buenas tardes. Primero, daros las gracias por la visión actual que nos habéis dado y la histórica. Pero me gustaría volver ahora otra vez a la mujer, recoger, ¿no? Una pregunta hacia... nos habéis comentado que más o menos el 50% de los estudiantes universitarios son mujeres ahora mismo en Irán, pero sabemos los recortes que están sufriendo y la presión que están sufriendo estas mujeres. Una vez finalizados sus estudios universitarios, ¿cuál es el papel de las mujeres en Irán actualmente? ¿Van a volver, como has comentado tú antes, a ser vacas lecheras? ¿Van a volver a la casa? ¿O van a tener algún papel para poder tener esta lucha futura? Las mujeres en Irán
Sobre el papel pueden hacerlo todo menos dos cosas. Ser presidente de la República porque tiene que ser un hombre y lo dice la Constitución, y juezas. De hecho, la última jueza fue Shirin Ebadi. Hago así porque es que me quedo ciega para poderte ver. Pero lo cierto es que el 65% de los universitarios son mujeres que se gradúan, ya no se licencian, se gradúan. Entonces, es verdad que están en los ámbitos habitualmente femeninos, sanidad, servicios, educación. Pero las mujeres y hay muchas mujeres ingenieras, por ejemplo. El problema, la contradicción es que una mujer es ingeniera, tiene un proyecto, pero tiene que pedir permiso a su marido para viajar al extranjero. No puede hacerse el pasaporte, no puede abrir una cuenta corriente si no le da permiso su figura masculina. Entonces, las mujeres luchan para no volver a la esfera privada. Llevan toda la vida, desde la época de la Revolución Islámica, luchando para que no se las devuelva a la esfera privada. Y están presentes en la esfera pública, mucho, con todas las limitaciones. Es muy distinto la situación de la mujer en Irán que en Arabia Saudí, que Afganistán y Irak, nunca los menciono porque son estados fallidos. Hablando de estados formados, realmente en Irán las mujeres lo pueden hacer todo con todas las limitaciones y todas las dificultades. Es verdad que, por ejemplo, la tasa de paro femenina es muchísimo más alta. Las mujeres no quieren volver a la esfera privada y harán todo lo posible para no estarlo. Y solamente con la lucha de la presencia, es decir, ponerte un pañuelo de un color diferente, más apretado, ir a estudiar o conducir en coche o cantar en público y luego grabarse, son realmente muy valientes. Y allí está el camino. Ellas saben, cambiará la intensidad, la estrategia, no será inminente, pero ellas saben cuál es el objetivo final, que es libertad y justicia para todos y todas. Así que allí vamos. Sí. Bueno, acabamos ahora sí con estas últimas palabras de Anaíta. Muchas gracias a las dos por haber asistido. Os dejamos ahora con la película El Círculo, una película iraní de Panahi, que ahora me he dado cuenta que lo he dicho mal siempre. Panahi, bueno, pues yo ya lo sé decir bien a partir de ahora. Es una película en la que se dibuja el mapa de la vida de distintas mujeres en un sistema en el que ya veréis que las limita, las observa y las juzga. Antes de acabar, quiero deciros que Nilüfar tiene un Instagram, no es que le vaya a hacer publicidad de su Instagram, sino porque si tenéis alguna pregunta que os surja al hilo, nosotras no vamos a estar aquí después para hacer tertulia porque no hay tertulia posterior, pero ella me ha insistido en que os diga que si alguien tiene alguna pregunta para hacer al hilo de la película, que la contacte a través de su Instagram. Con confianza, que me sabía poco no poder tener otro Y ahora, sin más, diálogo. muchísimas gracias, sobre todo por la asistencia de todas estas sesiones, disfrutar de la película y hasta la próxima.